Hola, muy buena tarde. Bueno, en esta oportunidad vamos a darle inicio al curso denominado Introducción al Control Metrológico. Mi nombre es Paula Andrea Páez, yo soy profesional en química, soy especialista en gerencia integral en sistemas de gestión de calidad. Este curso fue diseñado para dar el conocimiento, dar las bases mejor en lo que corresponde justamente al control metrológico. Como ustedes pudieron observar en el contenido del curso, en el momento que se inscribieron, el contenido del curso es básicamente la introducción al control metrológico, antecedentes, vamos a hablar aquí acerca de los antecedentes históricos, una pequeña reseña histórica de dónde viene todo este tema tan interesante de la metodología y por qué es tan importante conocerlo. De igual manera, también los conceptos y definiciones utilizados en este curso de control metodológico con el que es importante que nos familiaricemos porque pues, son términos que vamos a utilizar durante el desarrollo de este curso. Los sistemas de gestión de las mediciones, la trazabilidad metrológica y la frecuencia de calibración e interpretación de certificados de calibración. Con respecto a este último tema, la frecuencia de calibración e interpretación de certificados de calibración, tengamos en cuenta que hay diferentes métodos y entonces vamos durante el desarrollo de este curso, a conocer cuáles son los diferentes métodos y también vamos a mirar algunos ejemplos que se pueden implementar para que ustedes tengan más adelante la oportunidad de su aplicación. Recuerden que si hay alguna duda con respecto al desarrollo de la temática, pueden comunicarse con nosotros y con gusto los vamos a atender. Bueno, vamos a iniciar entonces con este primer módulo. Este primer módulo va a tratar justamente de la introducción al control metodológico, vamos a hablar acerca de los antecedentes, vamos aquí a tener en cuenta la reseña, una breve reseña histórica de dónde viene todo ese concepto de la metodología, de la importancia de la metodología y también cuál es la aplicación de la metodología hoy en día en la economía y en la sociedad. De igual manera, también vamos a mirar cómo está constituida la organización metrológica y vamos a mirar también algunos términos y definiciones para dar inicio y familiarizarnos más ya con estos términos en relación al control metrológico. Bueno, la metrología se define como la ciencia que se ocupa de la medida. La metodología está presente en todos los aspectos de la sociedad. Se trata de una ciencia básica que juega un papel primordial en campos tales como, por ejemplo, la investigación, así como también el desarrollo, la fabricación industrial, la medicina, las telecomunicaciones, el comercio, entre otras áreas. Desde los inicios de la civilización, las medidas han definido la sociedad, también han definido el gobierno y el progreso también de la sociedad, el progreso de los pueblos. Medir, ¿qué es medir? Medir es comparar con algo, que se toma como base de esa comparación. La aproximación a la medida la tuvo el ser humano primitivo con las nociones de, como ustedes saben, cerca, lejos, también de lo que es rápido, lento, pesado, liviano, claro, oscuro, duro, suave, frío, caliente, silencioso o ruidoso. Los registros más antiguos de la historia dan fe de la necesidad que tuvieron los pueblos de medir y también de crear unidades para el intercambio comercial. De esta manera, entonces, las primeras unidades de medida que surgieron fueron empíricas, también fueron autocráticas, sin relación matemática entre ellas y que estaban basadas generalmente en características que eran antropométricas debido a que resultaba la manera más sencilla y más fácil de llegar a un entendimiento entre las personas que realizaba un intercambio comercial. Así, por ejemplo, encontramos entonces el auna, que es definido como el antebrazo del faraón. En egipcio, en Egipto, el estado que correspondía a la distancia recorrida por una persona, dando 200 pasos sencillos para los romanos y para los griegos. El ritmo, el día, la noche, la temperatura del cuerpo humano, etc. Originalmente, estas percepciones fueron
individuales, pero ya con el correr de las experiencias y también de las civilizaciones, comienzan a surgir también las comparaciones entre las diferentes personas y en el transcurso de los milenios se han desarrollado bases de comparación que hoy en día ya son aceptadas, que nos han llevado hasta la realidad de hoy con un sistema que conocemos como el Sistema Internacional de Unidades, que es ampliamente conocido y utilizado en todo el mundo. Pero en el inicio de la metrología, tal como la conocemos a la actualidad, este inicio surge después de la Revolución Francesa, con el decreto de la Asamblea Nacional Francesa, que instituye su Sistema Nacional de Pesas y de Medidas, con la nomenclatura de sus unidades, los múltiplos y los submúltiplos. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa legalizó el sistema métrico decimal de medida que utilizaba como unidad de longitud el metro, que está definido como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, y como unidad de masa la del decímetro cúbico de agua a la temperatura de 4 grados Celsius, a la que su densidad es máxima. Este sistema fue el antecesor de lo que hoy conocemos como el Sistema Internacional de Medidas, el sistema SI. Hasta entonces, las medidas tradicionales eran multilateralmente, como ya dijimos, humanas, expresaban al hombre y expresaban su trabajo, dependían a veces también de su voluntad, de su carácter y de sus relaciones con los demás. Por otra parte, las medidas tradicionales abrían un campo infinito para los abusos, los daños, prepotencias del más fuerte, en detrimento también del más débil. Entonces, en la Revolución Francesa y sus ideólogos supieron iniciar el cambio hacia un sistema de unidades para todos los pueblos y para todos los tiempos, que no fuera tan dependiente del hombre y de sus habilidades o trabajos y basado en la naturaleza. A través de la ciencia, las medidas han evolucionado y también se han ido adaptando para dar respuesta a las necesidades de las diferentes civilizaciones hasta llegar al mundo que hoy conocemos con las comunicaciones, como por ejemplo comunicación por satélites, el desarrollo de nuevos materiales que permiten la fabricación de productos, que son productos inteligentes, el conocimiento de planetas y astros, o también el conocimiento de nuestro organismo, de nuestro funcionamiento, con instrumentos y técnicas que no son tan invasivas como los escáneres cerebrales, la resonancia magnética, entre otros. El vocabulario internacional de metrología, BIM, define la metrología como la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, incluyendo aquí todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones. Cualquiera que sea su incertidumbre de medida y su campo de aplicación tiene por objeto, primero, el estudio de las propiedades medibles. Tiene por objeto también los sistemas de unidades medidas, los patrones, métodos y técnicas de medición y su evolución, la trazabilidad metrológica y la valoración de la exactitud de las medidas y su mejora y desarrollo constante. En función del campo de aplicación, la metrología se suele clasificar básicamente en 3 categorías, que son la metrología fundamental o científica, la metrología aplicada o la metrología legal. Vamos a hablar de cada una de ellas. Con respecto a la metrología legal o científica, su objetivo es básicamente el desarrollo y el mantenimiento de los patrones de medida, las realizaciones prácticas de las definiciones de las unidades correspondientes. Con respecto a la metrología aplicada o a la metrología industrial, esta está relacionada con el aseguramiento de la exactitud de los instrumentos de medida que son utilizados en los procesos productivos y de control y de la industria. Y la metodología legal es la que está enfocada al aseguramiento de la exactitud de los instrumentos de medida cuyos resultados pueden tener una influencia sobre la transparencia de las transacciones comerciales, así como también en la salud o la seguridad de consumidores y usuarios, y así como también sobre el medio ambiente. En esta figura podemos ver entonces los 3 tipos de metodología que están relacionados con su nivel técnico, tecnológico, metrológico y el número de usuarios a los que está afectando directamente. La metodología legal
debido a que su objetivo y campo de actuación afecta a un gran número de usuarios y su nivel tecnológico es básico, la metodología aplicada, en este caso, miramos, requiere de un nivel tecnológico medio y afecta a un colectivo que no es tan amplio, que incluye normalmente los organismos y laboratorios que se encargan de la realización de ensayos y de calibración de equipos en productos, incluyendo también las propias industrias, y la metodología fundamental que se desarrolla en un colectivo muy limitado, usualmente en institutos nacionales de metodología y organismos de investigación, en este caso aplicando desarrollos, técnicas y principios que requieren ya un alto nivel tecnológico. Bien, entonces, como sabemos, la metodología está muy presente en nuestras vidas, en la vida cotidiana. Actos cotidianos como, por ejemplo, mirar el reloj, hablar por teléfono, consultar el navegador, adquirir bienes, someternos a un diagnóstico médico, en cualquier otra actividad, nos hacen de manera inconsciente usuarios de esta ciencia, de la metodología. La sociedad o como sociedad confiamos en que los resultados de los instrumentos de medida pues sean los resultados confiables. Necesitamos creer que cuando nos hacemos unos análisis clínicos o cuando nos sometemos a una dosis terapéutica, por ejemplo, de radiación o cualquier tipo de análisis o de examen, que el resultado sea correcto. Cuando tenemos una consulta médica, que la fórmula que se entrega sea la fórmula prescrita, la dosis prescrita. También necesitamos creer que cuando compramos productos, sus pesos y sus volúmenes correspondan con lo que nos están facturando, corresponda con lo que estamos pagando. Consumimos también diferentes recursos, por ejemplo, energía, gas, agua, medidos por contadores, y confiamos también en que las cantidades que se están facturando corresponden justamente con el consumo que nosotros estamos haciendo para poder de esa manera pues hacer los respectivos pagos. Confiamos y tenemos la creencia de que nuestras autoridades sancionan justamente a quienes están cometiendo infracciones contra la seguridad vial o contra la hacienda pública. En ese sentido, entonces, la metodología siempre está presente también en nuestra vida cotidiana. Así pues, en bien del interés de la sociedad, se necesita una base legal que se encargue de sustentar las mediciones, y es por ello que ingresan ya aquí los gobiernos. Los gobiernos se encargan de legislar en materia de metodología, pesas y medidas para garantizar la corrección de las mediciones en aras del interés público. En este caso, las legislaciones metodológicas deben garantizar, así como también deben favorecer la confianza en los resultados de la medida, y evitar dentro de lo posible los conflictos de intereses entre partes o resultados incorrectos de las mediciones que pudieran afectar de manera adversa a los individuos o también a la propia sociedad. La metodología establece las bases para disponer de los patrones adecuados para las unidades de medida. También permite verificar que los instrumentos de medida que se están utilizando, como ya dijimos, en los servicios y en el comercio diario, y los procedimientos de medición que se están aplicando sean correctos, así como también se encarga de verificar las características de los productos. ¿Qué es la verificación de las características de los productos? Aquí estamos haciendo una evaluación de conformidad. Entonces, verificar las características de los productos en relación a los requisitos establecidos o a las normas que les afectan. El progreso de la ciencia siempre ha estado íntimamente ligado con los avances en la capacidad de medición. La metodología permite desarrollar y mejorar las capacidades de medida disponibles en un país, y es importante entonces para potenciar y para apoyar los procesos de innovación tecnológica y desarrollo industrial como elementos diferenciadores de las economías emergentes. Los avances de la metodología son entonces básicos para la innovación y potencian todas las áreas de la ciencia. Vamos ahora a revisar una pequeña reseña histórica con respecto a la metodología. La medición, como ya dijimos, como una actividad necesaria, se estima que surgió desde los primeros elementos de la aparición de la humanidad.
y en concreto cuando apareció la división del trabajo. Produciéndose aquí el intercambio de bienes, se desarrolló en paralelo con la aparición también de las primeras sociedades urbanas, como son Mesopotamia, Egipto, así como también en China. Uno de los primeros ejemplos conocidos con un patrón universalmente aceptado para las transacciones diarias era el antebrazo egipcio, el codo. Aproximadamente alrededor del año 3000 a.C., igual a la distancia entre el codo y el fin de los dedos, equivalente más o menos a unos 457 milímetros. Para evitar la falta de uniformidad, los egipcios adoptaron a partir de la tercera dinastía un modelo de codo real que equivalía aproximadamente a unos 525 milímetros. Esto como en forma de una barra de granito negro que todo el mundo puede utilizar para, entre comillas, la certificación de su propia barra patrón. Muchos de los antiguos sistemas de medida, como ya sabemos, pues eran sistemas decimales. En Harappa es la primera civilización conocida que utilizó el sistema decimal con subdivisiones. Esta civilización parece que fueron de los primeros en aplicarlo un sistema coherente de pesas y medidas utilizando múltiplos y submúltiplos, como miramos aquí. 5 de 100, 1 de 10, 2 de 10, etc. La primera balanza de brazos iguales, muy rudimentaria, que se tiene evidencia, es una que se utilizó presumiblemente en Mesopotamia. Hay evidencias de que en la época babilónica se utilizaba un patrón de peso denominado mina. El comercio en general se realizaba por medio de unidades de capacidad, ya que las balanzas, así como también sus patrones de referencia, eran costosos y no eran ampliamente disponibles para la sociedad. Siguiendo con la cronología histórica, aquí también es importante que se resalte el papel de la cultura y de la civilización griega y posteriormente también la del Imperio Romano. Los griegos utilizaron unidades de longitud, así como también unidades de peso o unidades de volumen, algunas de las cuales procedían de las unidades correspondientes de los egipcios y los babilonios, como ya se mencionó anteriormente. Como unidad de longitud, los griegos tomaron el pie, equivalente a aproximadamente unos 308.3 milímetros, evaluado a partir de la longitud de las pistas de los estadios de 600 pies. Otras unidades eran el coto o palmo menor, que correspondía a un cuarto de pie, la braza, 6 pies o 4 codos, el codo, un cuarto de pie, y el dedo, 1/16 de pies. Los sistemas europeos de medida se basaron inicialmente en los pesos y en las medidas romanos, que a su vez se basan en las correspondientes medidas de los griegos. Los romanos adoptaron el sistema griego con la unidad básica de longitud, el pies, que es el pie, es decir, equivalente a 0.2962 metros. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, la falta de un sistema de mediciones estandarizado fue la fuente de errores y fraudes en transacciones sociales y comerciales, poniendo freno al comercio internacional y evitando también el desarrollo de la ciencia como compromiso internacional. Ya entonces, con la expansión de la industria y el comercio, hubo una necesidad creciente entre países de que se armonicen las pesas y las medidas. En este caso, entonces, los políticos y los científicos resolvieron esa situación adoptando un estándar de medida, distancia o peso, por comparación con un estándar tomado por la naturaleza. Una de tales medidas fue, como ya lo dijimos, el metro, el cual se definió como la 10.000.000ª parte de un cuarto del meridiano terrestre. Una vez que la unidad de longitud ya fue definida, entonces fue posible a partir de allí ya establecer las unidades resultantes de medición, como por ejemplo, para el área se definió el metro cuadrado, para el volumen el metro cúbico, el kilogramo se definió originalmente como el peso de un cierto volumen de agua. Tal sistema de múltiplos simples de unidades base se extendió muy fácil inicialmente. El sistema métrico decimal se introdujo en Francia el 7 de abril de 1795 por la Ley sobre Pesas y Medidas. En Europa,
la constitución de los estados nacionales y la creciente expansión del comercio impusieron gradualmente ya el uso de un sistema de unidades que fuera ampliamente aceptado y que además fuera definido con precisión sobre la base de constantes naturales, y así se llegó a la prevalencia progresiva de dos unidades, de dos sistemas de unidades. Uno que es claramente evolucionario, que se desarrolló involuntariamente, conocido como el sistema imperial británico, que es el que se utiliza hoy en día solamente en Gran Bretaña y sus antiguas colonias americanas, y el otro generado con base en su relación con las constantes de la naturaleza, que es el conocido como el Sistema Internacional de Medidas, proveniente del sistema métrico decimal, que es el que más se ha extendido a nivel mundial. Con respecto a la organización metrológica, el mercado global y el comercio tienen una gran dependencia de las medidas y de los ensayos de productos. Debiendo ser estas tienen que ser entonces fiables, también tienen que ser aceptadas internacionalmente. Entonces la metrología aparece porque ofrece justamente un soporte fundamental para la eliminación de las barreras técnicas y también permite el desarrollo de las ciencias físicas, así como también permite el desarrollo de la ingeniería, el desarrollo de la química, las ciencias biológicas y todas las áreas afines, tales como por ejemplo el medio ambiente, la medicina, la agricultura, la alimentación, entre otras. Y con todo ello contribuye al desarrollo económico y social de los países. Entonces, para la aceptación y confianza de las medidas a nivel internacional se necesita de una estructura metrológica internacional, coordinando las diferentes infraestructuras meteorológicas de los países. Esta estructura, que ha ido evolucionando con la sociedad, podemos decir que tuvo sus inicios a finales del siglo XIX con la Convención del Metro, que es el segundo tratado internacional más antiguo en vigor. La estructura meteorológica internacional está compuesta primordialmente entonces por la Convención del Metro, la Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, CIPM, BIPM, que es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y el conjunto de Institutos Nacionales de Metrología, INM, que se agrupan en organizaciones regionales de metrología, como por ejemplo Euramet, COMET, APMP, AFRIMED, entre otros. Vamos a mirar entonces, de manera resumida, qué son esos organismos. Comencemos con la Convención del Metro. La Convención del Metro es un tratado diplomático establecido entre 60 naciones hasta el 7 de agosto del 2018, las cuales dan autoridad a la Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM, al Comité Internacional de Pesas y Medidas, CIPM, y a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas como entes reguladores con respecto a los temas metrológicos. Con respecto a la CGPM, la Conferencia General de Pesas y Medidas, esta se reúne en París una vez cada 4 años y está compuesta por representantes de gobiernos de los estados miembros y por observadores de otros estados y economías asociadas. Cada conferencia general se encarga de analizar los informes del Comité Internacional de Pesas y Medidas, CIPM, discute y examina el trabajo realizado por los Institutos Nacionales de Metrología y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y también se encarga de aprobar las recomendaciones y las resoluciones internacionales sobre nuevas determinaciones metrológicas fundamentales y también sobre cuestiones importantes que estén relacionados con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, BIPM, incluyendo aquí, por ejemplo, el presupuesto de gastos para el siguiente periodo, que se realizaría dentro de 4 años. Con respecto al Comité Internacional de Pesas y Medidas, CIPM, en este caso, este comité está conformado por 18 miembros a título personal de países firmantes de la Convención del Metro.
La principal función de este comité es la de asegurar la unificación y la uniformidad de las unidades de medida, lo cual se realiza en acción conjunta con la Conferencia General de Pesas y Medidas. El Comité Internacional de Pesas y Medidas cumple las funciones de consejo directivo para la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y esto se realiza por la autoridad recibida también de la Convención del Metro y opera a través de una serie de comités consultivos, que es lo que miraremos más adelante. El Comité Internacional de Pesas y Medidas tiene establecidos 10 comités consultivos donde participan como asesores en temas científicos y técnicos, expertos mundiales en sus campos específicos. Con respecto al BIPM, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas se ubica en Francia. Está financiada por los miembros de la Convención del Metro y bajo la exclusiva supervisión del Comité Internacional de Pesas y Medidas. La función de esta oficina es la de asegurar la uniformidad de las medidas y su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Esta tarea se lleva a cabo de diferentes formas, desde la diseminación directa de las unidades, caso de la masa y el tiempo, a la coordinación de comparaciones internacionales de patrones nacionales de medida, como por ejemplo en química, en electricidad, así como también con radiaciones ionizantes. Una de las tareas más importantes de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas es la de coordinar de manera internacional la metrología. Principalmente lo hace a través de los Institutos Nacionales de Metrología, conocidos como los INM, que se encargan de realizar la diseminación de las unidades de medida, proporcionando la trazabilidad al sistema internacional, a los laboratorios de calibración y finalmente a la industria. Además, también se encarga de coordinar las investigaciones científicas que están dirigidas para mantener al día el sistema internacional. Como resumen de los órganos de la Convención del Metro, miramos aquí esta figura. Se presenta esta figura donde se recoge la organización de la Convención del Metro. Entonces miramos la Conferencia General de Pesas y Medidas, el Comité Internacional y la Oficina Internacional. Dentro del Comité Internacional están los comités consultivos, que ya habíamos dicho que son 10 comités consultivos. En cuanto a las organizaciones regionales de metrología, el conjunto de institutos nacionales de metrología del mundo se agrupan en organizaciones regionales de metrología, también conocidas como RMO. Varios factores motivaron a la creación de esas organizaciones. Uno de ellos fue mejorar y estrechar las relaciones e intercambios entre los institutos nacionales de metrología de los países vecinos en las regiones geográficas, también para fortalecer la cooperación científica en metrología, para facilitar el uso de instalaciones singulares y proporcionar servicios en las regiones, para apoyar el desarrollo del acuerdo de la Conferencia Internacional de Metrología, principalmente a través de comparaciones y el apoyo de los países menos desarrollados. Las primeras organizaciones regionales de metrología, RMO, se crearon aproximadamente en el año 1970, entre 1970 y 1980, existiendo en la actualidad 6 reconocidas en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, que es lo que se conoce como CIPM-ARM. Aquí miramos en esta gráfica la distribución geográfica de las organizaciones metrológicas regionales a nivel mundial. Entonces aquí miramos algunas, como por ejemplo Euramet, Afrimet, SIM, que es el Sistema Meteorológico Interamericano, SIM.
Esta estructura metodológica internacional se complementa con la infraestructura en metodología legal que está liderada por la Organización Internacional de Metodología Legal, también conocida como la OIML, y el conjunto de organismos e institutos de metodología legal de los países agrupados en organizaciones regionales similares a la de los institutos nacionales, como el COMET, WLMSC, WELMEC, la SIM, que es la Interamericana, entre otros. Esto con respecto a la organización de la metodología y cómo está relacionada, cómo se organiza. Ahora, con respecto a los conceptos metodológicos básicos. Conceptos metodológicos que vamos a tener en cuenta durante el desarrollo de este curso. Comencemos entonces con el concepto de, aquí bueno, es importante tener en cuenta que este vocabulario ha sido tomado del Vocabulario Internacional de Metodología, BIM. Este documento es el que se encarga de proporcionar las definiciones de los conceptos metodológicos básicos que son los que debemos conocer. Magnitud hace referencia a la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Habitualmente dicha referencia suele ser una unidad de medida. La medición. La medición es el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse también razonablemente a una magnitud. El mensurando es la magnitud que se desea medir. El patrón de medida hace referencia a la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia. Un patrón de medida, o simplemente patrón, es una medida materializada, un instrumento de medida, un material de referencia o un sistema de medida concebido para definir, para realizar, para conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud, de modo que sirva de referencia. El material de referencia es un material que sea suficientemente homogéneo y también suficientemente estable con respecto a propiedades específicas, establecido como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas. El material de referencia pueden ser sustancias puras, pueden ser soluciones, también pueden ser mezclas que tengan alta pureza, utilizadas para la calibración en procedimientos de análisis o matriciales, materiales naturales o también materiales naturales adicionados usados para la verificación de los procedimientos analíticos, y en casos específicos para la calibración de los instrumentos de medida. Pueden presentarse bajo la forma de un gas, también pueden ser sustancias líquidas o sólidas, puro o compuesto. Los materiales de referencia, entre otros usos, son utilizados básicamente para la calibración de instrumentos, de los equipos de la medición, para validar también métodos analíticos. También permiten calibrar la equivalencia entre diferentes métodos, permiten verificar el correcto uso del método, también permiten detectar errores en su aplicación y contrastar la exactitud de los resultados, asignar valores a un material o a un sistema. El material de referencia certificado. El material de referencia certificado, donde una o más de sus propiedades están certificadas. Es un material donde una o más de sus propiedades están certificadas por un procedimiento que establece su trazabilidad a una realización de la unidad en la que se expresan los valores de la propiedad. Cada valor certificado está acompañado de su incertidumbre a un nivel declarado de confianza. El término material de referencia patrón, en inglés, también conocido como SRM, también se utiliza en algunas partes del mundo como sinónimo de los materiales de referencia certificados MRC. Los materiales de referencia certificados generalmente se preparan en lotes. Los valores de la propiedad se determinan dentro de los límites de las incertidumbres declaradas por medios de medidas sobre muestras representativas del lote completo. Aquí vamos a mirar algunos ejemplos
de materiales de referencia certificados. Por ejemplo, el suero humano. En el caso del suero humano tenemos las propiedades intervalo o matriz, suero humano liofilizado, la magnitud en cuanto a colesterol 185.3 miligramos por decilitro, glucosa 198.6 miligramos por decilitro, urea 89.6 miligramos por decilitro, ácido úrico 5.39 miligramos por decilitro, la creatinina 4.37 miligramos por decilitro. Ya se conocen entonces las propiedades de esta muestra, en este caso el suero humano. Y la presentación viene en un frasco ámbar con 3 gramos de suero, ampolleta ámbar con 3 mililitros de agua desionizada. Otro ejemplo sería la leche entera en polvo. Entonces también miramos las propiedades y la descripción de cada una de ellas. Intervalo matriz, leche entera en polvo. La magnitud va a variar según el analito. La presentación, en este caso una bolsa con 130 gramos. Y el uso para el control en el aseguramiento de la calidad de los laboratorios. En este caso, de los laboratorios que realizan las mediciones analíticas, por ejemplo, de proteína, grasa, cenizas, lactosa, vitamina A, vitamina E, humedad y calcio. La exactitud. La exactitud se conoce como la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. Y la precisión es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares y bajo condiciones especificadas. El concepto de exactitud de un instrumento de medida se refiere a la capacidad de dar valores o indicaciones próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Una medición o el resultado de esa medición es más exacto cuanto más pequeño es el error sistemático de medida. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que cuanto menor sea la diferencia entre el valor medio de los sucesivos resultados obtenidos y el valor convencionalmente verdadero de la magnitud. Entonces, lo miramos aquí, entre más pequeña sea la diferencia entre el valor medio y los valores obtenidos con la magnitud, va a ser la medición sería más exacta. En cuanto a la precisión, la idea de la precisión de un instrumento de medida refleja la capacidad de dar valores o indicaciones próximas entre sí al efectuar mediciones repetidas. Una medición o el resultado es más preciso cuanto más pequeño es el error aleatorio de medida, es decir, cuanto menor es la dispersión que presentan entre sí los sucesivos resultados, sucesivos resultados que se hayan obtenido en las mediciones o en las mediciones sucesivas. De lo anterior, se deduce entonces que el resultado de una medición o de un instrumento puede ser exacto y preciso, exacto pero no preciso, preciso pero no exacto, y en el cuarto punto, ni preciso ni exacto. En el primer caso, tenemos exacto y preciso. Los resultados muy próximos entre sí con un valor medido muy cercano al valor verdadero. Allí sería exacto y preciso. Exacto, pero no preciso. Valor medio muy cercano al valor verdadero, pero con una gran dispersión de los resultados en torno al valor medio. Cuando la medición no es precisa ni exacta, cuando los resultados están muy próximos entre sí, pero están bastante alejados del valor verdadero. Ni preciso ni exacto cuando hay una gran dispersión de los resultados en torno al valor medio y valor medio alejado del valor verdadero. Vamos a mirarlo mejor en esta figura. Entonces aquí tenemos en el primer caso exacto y preciso, cuando los resultados están muy cercanos, muy próximos entre sí, también con un valor medio muy cercano al valor verdadero. Con un valor muy cercano al valor verdadero. En el segundo caso,
tenemos exacto pero no preciso, valor medio muy cercano al valor verdadero, pero gran dispersión de los resultados en torno al valor medio. En el caso 3 es preciso pero no es exacto, entonces aquí miramos la diferencia, hay un sesgo. Resultados, los resultados obtenidos están muy cercanos entre sí, pero están bastante alejados del valor verdadero. Y cuando no es ni preciso ni exacto, entonces miramos que hay un sesgo entre ellos, pero también hay una gran dispersión entre los resultados en torno al valor medio y también están bastante alejados del valor verdadero. En metrología, la diferencia entre ambos términos, entre la precisión y la exactitud, es muy clara. En esta figura, entonces, estamos observando el ejemplo para tener más clara la diferencia entre los términos de precisión y de exactitud. Esto con respecto a la precisión y la exactitud. Ahora con respecto al error. Como sabemos, durante cualquier medición siempre va a presentarse una serie de errores. Siempre va a haber una serie de errores provenientes de diferentes fuentes. Entonces, ¿cuáles serán las diferentes fuentes? Una fuente podría ser el propio mensurando, es decir, la definición o la realización de la práctica. El instrumento de medida también puede ser otra fuente de error. Las condiciones ambientales, recordemos que de acuerdo con la norma ISO IEC 17025, en el capítulo 6.3 habla claramente de identificar las condiciones ambientales que pueden afectar los resultados de los procedimientos y también en general que pueden afectar las actividades de los laboratorios. Otra fuente puede ser también el operador, entre otras. Entonces, la identificación de estas fuentes van a generar, o podemos a partir, ya como dijimos, estas fuentes van a generar errores. Los errores se pueden clasificar en errores sistemáticos o errores aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos que pueden cancelarse o corregirse siempre y cuando conocemos las causas que están generando ese error. Mientras que en el segundo caso, los errores aleatorios, esos aleatorios son de comportamiento impredecible y no puede actuarse de la misma manera que con los sistemáticos. Ambos tipos de error contribuyen a la incertidumbre de medida, aunque debe quedar bien claro que una cosa son los errores y otra muy diferente va a ser la incertidumbre de medida. ¿Qué es el error de medida? El error de medida es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. El error aleatorio, como ya lo dijimos, es el componente del error de medida que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. El error aleatorio oscila en torno a un valor medio y se supone que procede de variaciones temporales y espaciales de las magnitudes de influencia, como pueden ser ¿cuáles? Las condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad, la presión, etc. No es posible compensar el error aleatorio de un resultado de medida, pero sí puede reducirse incrementando el número de observaciones para de esa manera reducir la dispersión en torno al valor medio. En cuanto al error sistemático, como ya dijimos, es el componente del error de medida que en mediciones repetidas permanece constante o que varía de manera predecible. El error sistemático no puede eliminarse completamente, pero por lo general sí se puede reducir o incluso se puede corregir si se identifican cuáles son las causas que lo generan. Por ejemplo, el error obtenido al medir una pieza a una temperatura diferente a la temperatura de referencia, entonces allí se puede corregir teniendo en cuenta o conociendo la dilatación o la contracción sufrida por la pieza. Cuando no es posible aplicar una corrección, debe sumarse todo el error sistemático a la incertidumbre de medida expandida. Otro término que aquí debemos tener en cuenta es la corrección. La corrección hace referencia a la compensación de un efecto sistemático estimado. Y la compensación se puede tomar de diferentes formas. Puede ser aditiva, multiplicativa o también se puede deducir de una tabla.
Cualquier error se puede expresar en valor absoluto, es decir, el error absoluto, o en valor relativo, que es lo que se conoce como el error relativo. De esta manera, entonces, si vamos a medir una magnitud m, que se encuentra un valor distinto, vamos a decir que es un valor m', más o menos cercano a m, la diferencia va a ser m', que es el valor que hemos obtenido, menos el de referencia, m, y eso es lo que se denomina como el error absoluto. El error absoluto puede ser positivo o negativo, no vamos a confundirlo con el valor absoluto del error. Tiene las mismas dimensiones que la magnitud que se mide. En algunas mediciones, como las de longitud, este error suele denominarse como desviación del valor nominal. El error relativo está definido como el que miramos aquí en la ecuación en pantalla, y da mayor idea de la dimensión del error absoluto al compararlo con el valor de la magnitud m, que es la magnitud medida. Esto en cuanto al error. Miremos ahora la incertidumbre de medida. La incertidumbre de medida es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. En el momento de expresar el resultado de una medición de una magnitud física, como sabemos, es obligado para todos los laboratorios dar alguna indicación cuantitativa de la calidad del mismo, o dicho de otra manera, de la confianza que se tiene en él. Sin dicha indicación, las medidas no pueden ser comparadas entre sí, ni tampoco se pueden comparar con otros valores de referencia. Eso se indica entonces en la forma R más o menos U, donde R va a ser el resultado más probable y U es la incertidumbre de medida que está asociada con el mismo. Por ejemplo, si medimos nuestra estatura y decimos que tenemos una altura de 180.63 centímetros. Ese es un dato que no expresa la confiabilidad de la medida, ni tampoco está expresando la exactitud que se ha medido. En cambio, si añadimos el parámetro de incertidumbre y decimos que medimos 180.63 centímetros más o menos 0.1 centímetros, con K igual a 2, ya estamos dando aquí una información que permite conocer la calidad de esa medición. Aquí estamos entonces informando de que con una probabilidad, al decir con K igual a 2, estamos informando de que con una probabilidad del 95% nuestra altura está comprendida en el intervalo que va de 180.53 a 180.73 centímetros. En la metodología actual sigue hablándose del error. El término de la incertidumbre es nuevo, pero no podemos confundir el error con la incertidumbre. Sigue hablándose del error en la metodología actual, pero no tanto del análisis de errores, en el sentido que a este se le da hasta hace unos años, sino que aquí ya hablamos de la estimación de incertidumbres. Es claro que hay que indagar sobre los posibles errores existentes, sobre las posibles fuentes de error de una medición. Esto con el objeto de que, como dijimos, para poder eliminar, para poder corregir, para poder controlar. Pero ninguna corrección es total, por lo que va a existir siempre una incertidumbre que esté asociada al resultado final. Esto es lo que se conoce como una duda acerca de la bondad con que el resultado final representa el valor de la magnitud medida. El concepto de incertidumbre se sitúa, como ya dijimos, más allá del error. Existen diferentes métodos que son internacionalmente aceptados, internacionalmente reconocidos, para poder hacer su estimación. De la misma manera, que la utilización casi universal del Sistema Internacional de Unidades, SI, ha dado coherencia a todas las mediciones científico-técnicas, un consenso internacional sobre la evaluación y sobre la expresión de la incertidumbre. Esto ha permitido dar un significado a una gran variedad de resultados de medida en los campos de la ciencia, en los campos de la ingeniería, el comercio, la industria y la reglamentación, para que fueran fácilmente entendidos e interpretados de manera adecuada. En esta era del mercado global es imprescindible
que el método de evaluación y expresión de la incertidumbre sea uniforme en todo el mundo, de manera que las mediciones que se realizan en los diferentes países con diferentes métodos de ensayo puedan ser comparadas fácilmente. La estimación de la incertidumbre de medidas se realiza de acuerdo a lo estipulado en la guía para la expresión de la incertidumbre de medida, conocida como la GUM, GUM. Y de manera resumida, la estimación de incertidumbre que está publicado en la guía de expresión de la incertidumbre de la GUM hace referencia a lo siguiente. Lo que primero se debe hacer es expresar matemáticamente la relación existente entre el mensurando, en este caso el mensurando Y, y las magnitudes de entrada X sub I hasta X sub N, de las que depende ese mensurando. La función f debe entonces contener todas las magnitudes. Aquí deben incluirse las correcciones y factores de corrección que pueden contribuir significativamente a la incertidumbre del resultado de la medición. Una vez que se haya expresado matemáticamente la relación existente entre el mesurando y las magnitudes x sub i, entonces se procede a obtener una estimación del mensurando, utilizando las estimaciones de entrada x sub i hasta x sub n de todas las magnitudes. Posteriormente, se obtiene la incertidumbre típica combinada, que corresponde a la raíz cuadrada positiva de la varianza combinada. Luego vamos a obtener la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida se obtiene multiplicando la incertidumbre combinada, la incertidumbre típica combinada, por un factor de cobertura K. El factor de cobertura K usualmente está entre 2 y 3 y es elegido en función del nivel de confianza requerido. Normalmente se lo toma como un factor de cobertura 2, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Y por último, se indica el resultado de la medición en la forma de el mesurando Y es igual a Y más o menos U, indicando las unidades de Y y las unidades de U. Indicar asimismo también el valor de K utilizado para obtener ese valor de la incertidumbre expandida, U mayúscula, y el nivel de confianza asociado al intervalo de Y más o menos U. Esto en cuanto a la estimación de la incertidumbre, siguiendo los pasos de la guía de estimación de incertidumbre, GUM. En cuanto a la repetibilidad y a la reproducibilidad. La repetibilidad, aquí hablamos de la repetibilidad de los resultados de mediciones. La repetibilidad hace referencia al grado de concordancia entre los resultados de sucesivas mediciones del mismo mensurando, que son efectuadas con aplicación en la totalidad de las mismas condiciones de medida. Esas condiciones se denominan como condiciones de repetibilidad. Las condiciones de repetibilidad pueden comprender, por ejemplo, el mismo procedimiento de medida, el mismo observador, el mismo instrumento de medida utilizado en las mismas condiciones, puede ser el mismo lugar, repetición durante un corto periodo de tiempo. La repetibilidad se puede expresar de manera cuantitativa por medio de las características de dispersión de los resultados. En cuanto a la reproducibilidad de los resultados de las mediciones. Aquí hace referencia al grado de concordancia entre los resultados de las mediciones del mismo mensurando efectuados, pero bajo diferentes condiciones de medida. Nuevamente, las condiciones de medida. Aquí, para que una expresión de la reproducibilidad sea válida, es necesario que se especifiquen las condiciones que han sido modificadas o que se han variado. Las condiciones variables pueden comprender el principio de medida, el método, los métodos de ensayo, el observador, el instrumento de medida, también puede ser el patrón de referencia, el lugar, las condiciones de utilización, el tiempo, entre otras. Entonces, aquí es importante que se identifiquen cuáles de estas condiciones son las que se van a variar para evaluar la reproducibilidad de las mediciones. La reproducibilidad también se puede expresar de manera cuantitativa por medio de las características de dispersión de los resultados.
y los resultados que aquí se consideren son habitualmente los resultados corregidos. La calibración. La calibración es la operación que bajo condiciones especificadas se encarga de establecer en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas que han sido obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones, aquí teniendo en cuenta con sus incertidumbres asociadas, y que en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Una calibración se puede expresar mediante una declaración, una función de calibración, un diagrama de calibración, una curva de calibración o una tabla de calibración. Y en algunos casos la calibración también puede consistir en una corrección aditiva o multiplicativa de la indicación con su incertidumbre correspondiente. Aquí hay que tener en cuenta que no se debe confundir la calibración con el ajuste, puesto que ambas cosas son actividades diferentes, son acciones diferentes. Tengamos en cuenta que el ajuste, a diferencia de la calibración, consiste en el conjunto de operaciones que se realizan sobre un sistema de medida para que proporcione las indicaciones prescritas, es decir, para que cumplan los requisitos especificados, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir, como por ejemplo el ajuste a cero de algún equipo, en este caso de un micrómetro. De igual manera, con respecto a la verificación hace referencia a la aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado es capaz de satisfacer los requisitos especificados. Los requisitos especificados, ¿cuáles serían? Pueden ser, por ejemplo, las especificaciones del fabricante. En metodología legal, la verificación, tal como la define el vocabulario internacional de metodología legal, BIML, es el procedimiento de evaluación de la conformidad. ¿Qué significa el procedimiento de evaluación de conformidad? La evaluación de conformidad hace referencia a la demostración de que los requisitos específicos que son relacionados o que están relativos a los productos, procesos, sistemas o personas, organismos, se están cumpliendo. Entonces, la verificación, de acuerdo con el vocabulario internacional, de metodología legal, hace referencia al procedimiento de evaluación de conformidad y cuyo resultado es la colocación de una marca de verificación o también la emisión de un certificado de verificación. Y en general, en la evaluación de la conformidad puede conllevar también al examen marcado o la emisión de un certificado de verificación de un sistema de medida. Tampoco vamos a confundir la verificación con la calibración. Y tengamos en cuenta que no toda verificación es necesariamente o es una validación. ¿Qué es una validación? Recordemos que la validación hace referencia a la verificados son adecuados para su uso previsto. En cuanto a la trazabilidad metodológica, esa es una propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida, una cadena documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Entonces, ¿qué es la trazabilidad metodológica? Tenemos cadena ininterrumpida de comparaciones, conocemos la incertidumbre de medida por etapas, debe estar documentado por etapas, comparación técnica de los organismos, tiene que estar referenciado al sistema internacional y se debe realizar con frecuencia de verificaciones y comprobaciones. Esta propiedad es uno de los pilares para que los resultados de medida sean comparables entre sí, independientemente ya sea del lugar o del tiempo en que se hayan realizado. Y de esta manera también va a permitir facilitar su aceptación universal y reduce las potenciales barreras técnicas al comercio. La cadena ininterrumpida de comparaciones
desde el patrón de mayor nivel metodológico hasta el instrumento de medida habitual que se puede realizar en un laboratorio, es lo que se conoce como trazabilidad. Es la cadena de trazabilidad metodológica y en la conexión entre sus eslabones tienen lugar los procesos de calibración mencionados, los que ya revisamos, conforme a procedimientos que deben estar documentados, en donde se tienen en cuenta, entre otros, aquí vamos a considerar los factores de influencia y los condicionantes del medio donde se realiza la calibración, realizados por personal que sea formado, por personal que sea competente, personal cualificado, y que se debe realizar con la frecuencia necesaria para de esa manera garantizar la estabilidad de los valores de referencia. La trazabilidad metrológica, en general, se refiere al Sistema Internacional de Unidades, SI. Sin embargo, si la trazabilidad no es posible, puede ser a otras referencias internacionales aceptadas, como puede ser el caso de las escalas de dureza o los patrones de referencia establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Tengamos en cuenta que la trazabilidad metrológica es un atributo del resultado de medida y por lo tanto expresiones como equipo trazable o trazable a la organización son incorrectos. Tengamos en cuenta que la trazabilidad metodológica hace referencia a las mediciones. Estamos hablando de la trazabilidad de las mediciones y no estamos hablando de los equipos. No son los equipos trazables, tampoco son las organizaciones trazables o que es trazable a la organización. Tengamos en cuenta que la cadena de trazabilidad metodológica hace referencia entonces a las mediciones. La trazabilidad no debe tampoco referirse a un instrumento o a un certificado de calibración y tampoco se obtiene siguiendo un procedimiento de calibración específico o utilizando un equipo especial. Solo tengamos en cuenta que los resultados de medida, solo los resultados de medida y los valores definidos por los patrones de referencia son trazables metrológicamente. En esta gráfica miramos que esta propiedad entonces es uno de los pilares para que los resultados de medida puedan ser comparables entre sí. Aquí estamos mirando la cadena ininterrumpida de comparaciones desde el patrón internacional hasta el instrumento de medida. En esta gráfica se puede mirar claramente a lo que hace referencia a la cadena de trazabilidad metodológica, lo que hablamos de esa cadena ininterrumpida de comparaciones. Y la conexión también entre sus eslabones. Aquí tienen lugar todos los procesos de calibración que ya hemos mencionado y que deben estar o que deben realizarse conforme a los procedimientos que deben estar documentados, en donde se tienen en cuenta los diferentes factores de influencia, así como también las condicionantes del medio en donde se están realizando dicha calibración. Y por otro lado, también tengamos en cuenta que la trazabilidad metrológica se refiere al Sistema Internacional de Unidades, SI. Sin embargo, si esa trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades no es posible, entonces pueden ser otras referencias internacionales aceptadas, como es el caso de las escalas de dureza, los patrones de referencia establecidos por la Organización Mundial de Salud. En este caso, con respecto a la cadena de trazabilidad metodológica, miramos, por ejemplo, el patrón internacional en la oficina internacional BIPM o el valor de referencia obtenido en comparación clave internacional. Luego, este está trazable al patrón nacional y este está relacionado también o es trazable mejor al patrón de calibración. Y esto va a estar trazable de igual manera al instrumento de medida en los diferentes laboratorios o en las empresas. También tengamos en cuenta que
que esa cadena ininterrumpida, desde el patrón de mayor nivel metrológico hasta el instrumento de medida habitual, es lo que se conoce justamente como la cadena de trazabilidad metrológica, y que este procedimiento todo ese procedimiento realizado en cuanto a la trazabilidad metrológica debe estar documentado, y que estamos hablando de las mediciones, son las mediciones las que son trazables, no son trazables los equipos, ni tampoco es de manera correcta decir que es trazable a una organización, no es trazable a la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, no es trazable a la conferencia, no, son trazables las mediciones. Con respecto entonces, con esto finalizamos, hablando de trazabilidad metrológica. Es importante entonces que todas estas definiciones se tengan en cuenta para el desarrollo de este curso. Con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.